Bueno, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bien, vale. Actividad diferente a la habitual, ¿no? Hoy de repente os hemos traído al Paraninfo. No sé qué va a pasar en el Paraninfo. Es una palabra muy bonita, la hemos buscado ahora en el diccionario porque tampoco teníamos muy claro. Sí, señora. Es que Loli es una artista y se le nota, entonces ya empieza a dejar volar la imaginación. Muy bien. Bueno, y no sé si sabéis que este mes, ayer se inauguró el festival, el 7º Festival Internacional de Poesía, Poetas en Mayo. Y el lunes y el martes ya empezamos nosotros en el Paraninfo a hacer esta actividad con Elisa Rueda, que es la directora del festival, y estuvo declamando poesía. Ayer estuvo un antiguo alumno de la escuela también declamando, que también fue profesor y escribe poesía, y han sido 3 días de una actividad muy interesante y los resultados están apareciendo por aquí colgados por el Paraninfo, como podéis ver. Y vosotras y vosotros hoy vais a participar de este espacio también, porque lo que os proponemos es escuchar poesía y luego con esas palabras nosotros crearemos imágenes que aparecerán por aquí después, ¿vale? Hola, chicos y chicas. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Eso está bien. A ver, hace muchos años, más de 25, en uno de los centros sociales empezaron a crear unas actividades para que las amas de casa, que antes no trabajábamos como nuestros papás y nuestras mamás que trabajan fuera, pues dejáramos de planchar y de poner la lavadora y fuéramos a juntarnos y aprender cosas. Hemos hecho teatro, hemos hecho tai chi, hemos hecho risoterapia, pero lo que más nos ha gustado siempre es escribir. Y os voy a decir por qué. Cuando te pasa un pensamiento por la cabeza, si lo escribes, se queda. Pero si no, desaparece y vuela. Y se ha perdido. Entonces a mí me enseñaron en ese grupo que hay que apuntar todo. Bueno, todos no. Solo aquellos pensamientos que os emocionan, os alegran, os sorprenden y también los que os duelan. Vamos a hablar de Gloria Fuertes. Vamos a recitar también un par de poemas de ella. Ella dijo: es importante que los niños y las niñas escriban y lean poesía. Es más que importante, es necesario. Unos niños o niñas con un libro de poesía en la mano nunca tendrán de mayor un arma entre ellas. Nos basta, también lo dijo Gloria Fuertes, una mano para matar. Pero para abrazar, para acariciar, para aplaudir, necesitamos las dos. Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño, pintarle mucho flequillo, que esté comiendo un barquillo, muchas pecas en la cara, que se note que es un pillo. Pillo rima con flequillo y quiere decir travieso. Continuemos el dibujo. Redonda cara de queso. Como es un niño de moda, bebe jarabe con soda. Lleva pantalón vaquero con un hermoso agujero, camiseta americana y una gorrita de pana. Las botas de futbolista, porque chutando es un artista. Se ríe continuamente porque es muy inteligente
debajo del brazo un cuento. Por eso está tan contento. Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño. Lo más importante es que los niños y las niñas sean felices, porque si ellos son felices, cuando sean mayores, tendrán niños y niñas y les harán felices también. ¿Y sabes lo que vi que no había cambiado nunca en todos estos años? Mi voz. La voz no cambia. Eso es genial. Ni la sonrisa es gratis. Sonreír, reíros, somos muy afortunados. Y la voz, aquí está. Estoy tan chula como vosotros.